¿Te imaginas mejorar tus finanzas dedicando solo 5 minutos al día? Puede sonar demasiado simple, pero este pequeño hábito tiene el poder de transformar tu relación con el dinero. No necesitas ser un experto ni hacer cambios drásticos. Con esta rutina diaria, puedes empezar a ahorrar más, gastar mejor y cumplir tus metas financieras. ¿Por qué parece tan difícil organizar nuestras finanzas? Muchos creen que se necesita un gran esfuerzo o mucho tiempo para ver resultados, pero en realidad, pequeños pasos constantes son mucho más efectivos. Hoy te enseñaré cómo dedicar 5 minutos al día puede cambiar tu economía personal para siempre. Mejorar tus finanzas puede parecer una tarea abrumadora, pero la realidad es que no necesitas dedicar horas ni crear un plan complicado. Con solo 5 minutos al día, puedes comenzar a transformar tu relación con el dinero. ¿Por qué funciona este enfoque? Todo se debe al poder de los pequeños hábitos y su efecto acumulativo. Cuando haces un pequeño cambio repetido todos los días, los resultados se acumulan y se multiplican con el tiempo. Por ejemplo, registrar tus gastos a diario puede ayudarte a identificar patrones que pasan desapercibidos si revisas tus finanzas solo una vez al mes. Supongamos que detectas un gasto diario de $3 en café. Puede parecer insignificante, pero a lo largo de un mes, son casi $90 que podrías redirigir a tus ahorros o inversiones. Un estudio de la Universidad de Cambridge mostró que las personas que dedican solo unos minutos diarios a reflexionar sobre sus finanzas reducen sus gastos innecesarios hasta en un 20%. Beneficios de dedicarse 5 minutos al día. Al revisar tus finanzas diariamente, te vuelves más consciente de cómo gastas tu dinero y cómo se relaciona con tus metas. Esta conciencia es clave para tomar mejores decisiones. En lugar de esperar al final del mes para enfrentarte a un análisis financiero complejo, manejar tus finanzas en pequeñas dosis diarias reduce la ansiedad y hace el proceso mucho más manejable. Si detectas un gasto innecesario o una oportunidad de ahorro, puedes actuar en el momento, en lugar de dejarlo pasar y olvidarlo. Ana, una madre trabajadora, decidió probar este hábito de 5 minutos al día. Durante la primera semana, identificó una suscripción a un servicio que ya no utilizaba, ahorrando $15 mensuales. En un año, este pequeño ajuste se convirtió en $180 adicionales en su cuenta de ahorros. ¿Qué sorpresas podrías encontrar en tus finanzas al dedicar solo 5 minutos diarios a revisarlas? No se trata de grandes esfuerzos ni de estrategias complicadas. Dedicar 5 minutos al día a tus finanzas es como regar una planta. Un pequeño acto diario que, con el tiempo, genera resultados significativos. Este es el primer paso hacia una economía personal más sólida y controlada. El hábito de 5 minutos para mejorar tus finanzas. Ahora que sabes por qué 5 minutos al día son suficientes, hablemos de cómo puedes aprovechar este tiempo para transformar tus finanzas. Este hábito es sencillo, efectivo y puede adaptarse a cualquier estilo de vida. Lo único que necesitas es constancia y un compromiso contigo mismo. El hábito diario en 3 pasos simples. Al final del día, toma un momento para anotar cada gasto que realizaste, desde las compras más grandes hasta los pequeños desembolsos, como un café o una tarifa de estacionamiento. Usa una aplicación, una hoja de cálculo o simplemente un cuaderno. Este paso crea un registro claro de dónde está yendo tu dinero, ayudándote a identificar fugas y patrones innecesarios. Pedro descubrió que gastaba $50 al mes en suscripciones que no utilizaba, y eliminarlas le permitió aumentar su fondo de ahorros. Dedica un minuto a comparar tus gastos con tus metas. Pregúntate, ¿este gasto se alinea con lo que quiero lograr? Si la respuesta es no, evalúa cómo podrías ajustarlo. Si tu meta es ahorrar para un viaje, pero notas gastos frecuentes en comida a domicilio, podrías redirigir parte de ese dinero hacia tu fondo de viaje. ¿Qué gastos podrías reducir hoy para acercarte más rápido a tus objetivos? Cada día, identifica un pequeño cambio que puedas implementar. Por ejemplo, reducir un gasto innecesario, buscar una oferta o asignar una cantidad fija al ahorro. María decidió establecer un límite semanal para sus compras impulsivas y comenzó a ahorrar $20 adicionales cada semana. Herramientas sugeridas para el hábito: Mint, InApp o Spendi. Estas aplicaciones te permiten registrar y categorizar tus gastos automáticamente. Crea un archivo sencillo en Excel o Google Sheets. Organiza tus gastos por categorías para identificar patrones.
Usa un cuaderno dedicado exclusivamente a tus finanzas. A veces, escribir tus gastos a mano te ayuda a reflexionar más profundamente sobre ellos. Este hábito de 5 minutos es poderoso porque no solo te ayuda a organizar tus finanzas, sino que también te permite tomar decisiones conscientes todos los días. Con el tiempo, estos pequeños ajustes pueden generar grandes cambios en tu economía personal. ¿Qué cambios podrías implementar hoy mismo para empezar a mejorar tus finanzas? Resultados que puedes esperar. Ahora que conoces el hábito de 5 minutos al día, es importante que sepas qué beneficios puedes esperar al aplicarlo de manera constante. Aunque parezca un cambio pequeño, los resultados pueden ser sorprendentes tanto en el corto como en el largo plazo. Beneficios inmediatos. Al tener un registro diario, sabrás exactamente dónde está yendo tu dinero. Esto elimina la sensación de descontrol que muchas personas experimentan al final del mes. Sofía, una joven profesional, comenzó a registrar sus gastos diarios y descubrió que gastaba un 15% más en entretenimiento de lo que había presupuestado. Con esta información, ajustó sus hábitos y ahorró $200 adicionales en 3 meses. La incertidumbre financiera puede ser una fuente importante de estrés. Al dedicar solo unos minutos al día a tus finanzas, sentirás más confianza y tranquilidad sobre tu situación económica. Un estudio de la American Psychological Association encontró que las personas que llevan un control regular de sus finanzas reportan menores niveles de ansiedad. Beneficios a largo plazo. Al identificar gastos innecesarios y redirigir ese dinero, tus ahorros comenzarán a crecer de forma constante. Carlos comenzó ahorrando $5 al día al dejar de comprar café fuera de casa. En un año tenía $1.825, que utilizó para invertir en un fondo indexado. Con un hábito tan sencillo, puedes acercarte a tus objetivos, ya sea comprar una casa, viajar o invertir en educación. ¿Qué tan rápido podrías alcanzar tus metas si comienzas hoy mismo con este hábito? El conocimiento es poder, y al comprender mejor tus finanzas, tomarás decisiones más inteligentes y estratégicas para tu futuro. Un 65% de las personas que implementaron hábitos financieros diarios reportaron una mejora significativa en su bienestar general, según una encuesta de Forbes. Los resultados no llegan de la noche a la mañana, pero con constancia, este pequeño hábito diario puede ser el punto de partida para una transformación financiera completa. Lo importante es empezar, mantener el compromiso y disfrutar del progreso que irás logrando. El momento de transformación. Imagina mirar tus finanzas dentro de unos meses y ver cuánto han cambiado gracias a solo 5 minutos al día. Este simple hábito no solo te ayudará a ahorrar más y gastar mejor, sino que también cambiará tu forma de pensar sobre el dinero. Es un momento de transformación, de sentirte abrumado por tus finanzas, a sentir que tienes el control absoluto de ellas. El poder de la constancia. El cambio financiero no ocurre por arte de magia ni por grandes sacrificios de un día para otro. Los pequeños pasos diarios se convierten en un estilo de vida que genera resultados duraderos. Una joven comenzó a registrar sus finanzas y se dio cuenta de que podía ahorrar $10 al día evitando compras impulsivas. Al final del año, había ahorrado más de $3.600 y utilizó ese dinero para pagar su deuda estudiantil. La transformación financiera también afecta a otros aspectos de tu vida. Te sentirás más seguro al tomar decisiones, reducirás el estrés y estarás más preparado para cualquier imprevisto económico. ¿Qué otros aspectos de tu vida podrían mejorar si tomaras el control de tus finanzas? El momento de empezar es ahora. Cada día que dedicas 5 minutos a tus finanzas es un paso más hacia la libertad económica y la tranquilidad que siempre has buscado. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser constante. Y con el tiempo, los resultados hablarán por sí solos. El éxito financiero no está reservado para los expertos, sino para aquellos que toman pequeños pasos todos los días. Este hábito de 5 minutos puede parecer insignificante al principio, pero es la base de una transformación financiera completa. Lo único que necesitas es empezar. Si este video te fue útil, regálame un like y suscríbete al canal para más consejos de finanzas personales. Comparte este video con alguien que necesite mejorar sus finanzas y déjame en los comentarios cómo planeas implementar este hábito en tu vida diaria. Vamos a transformar nuestras finanzas juntos.